Durante siglos nos contaron la misma historia. Lucifer, el ángel más bello del cielo, se rebeló contra su creador y fue arrojado a las sombras, condenado por su orgullo. Un acto de traición, un castigo eterno. Pero hay algo que no encaja. En los manuscritos más antiguos, en las traducciones previas al dogma, no existe ninguna mención explícita a la expulsión de Lucifer del cielo. Y lo que sí existe, contradice por completo la narrativa que nos enseñaron. Imagina un códice cubierto de polvo, abierto en medio de una biblioteca silenciosa. En él, una frase que resuena como una advertencia. El portador de la luz jamás cayó, pues su caída es la del hombre que lo teme. Una línea perdida entre símbolos astrales y nombres olvidados. ¿Y si Lucifer no fue un enemigo, sino un principio? ¿Y si su historia no habla de una guerra celestial, sino de una división interna en la conciencia humana? Durante más de 2000 años, esta pregunta ha sido evitada, tachada de blasfemia, enterrada bajo el peso del dogma. Pero los textos están ahí. Los símbolos también. Y cada vez más estudiosos comienzan a admitir lo impensable, que la figura de Lucifer fue transformada, a propósito. Porque si el llamado ángel caído no cayó, si su rebeldía no fue pecado, entonces todo lo que entendemos sobre el bien, el mal y la obediencia, podría estar construido sobre una distorsión. Una distorsión necesaria para mantenernos divididos. Entre luz y oscuridad. Entre cielo y tierra. Entre lo que pensamos y lo que nos permitieron creer. Y lo más inquietante de todo es esto. Esa mentira no nació del azar. Alguien, en algún momento, decidió que debía ser contada así. Y lo hizo con un propósito que aún hoy se mantiene en secreto. Porque la verdadera pregunta no es si Lucifer cayó. La verdadera pregunta es: ¿por qué necesitaban que creyeras que lo hizo? Y para entenderlo, tenemos que volver al principio. A la historia oficial. A lo que todos repetimos, sin saber de dónde vino realmente. Durante generaciones, la humanidad ha repetido una historia. Una historia que nos enseñaron en templos, escuelas y libros sagrados. Lucifer, el ángel de la luz, se rebeló contra su creador. Fue arrojado a las profundidades por su soberbia. Y desde entonces, su nombre se convirtió en sinónimo de oscuridad, orgullo y condena. Así nos lo contaron. Así lo aceptamos. Una narrativa tan repetida que ya no se cuestiona, porque forma parte del tejido mismo de nuestra cultura espiritual. La figura del ángel caído funciona como una advertencia. El espejo de todo lo que no debemos ser. Ambiciosos, desobedientes, curiosos ante lo prohibido. Sin embargo, cuando uno se detiene a observar los textos originales, ese relato perfecto empieza a desmoronarse lentamente. Porque lo que conocemos como la caída de Lucifer no está realmente en la Biblia. No aparece en el Génesis, ni en el Apocalipsis, ni siquiera en los Evangelios. La historia que todos creen está construida sobre fragmentos dispersos. Interpretaciones, metáforas y traducciones que cambiaron su sentido a lo largo de los siglos. El punto de origen parece estar en el libro de Isaías, capítulo 14. Un pasaje en el que un profeta se dirige al rey de Babilonia, acusándolo de haber querido elevarse por encima de los demás hombres. En el texto hebreo original aparece la expresión el Ben-Sahar, que significa el hijo de la aurora o la estrella de la mañana. Un símbolo poético de orgullo humano. Nada más. Ninguna mención a un ángel. Ninguna rebelión celestial. Solo una metáfora política contra un monarca mortal. Pero siglos después, cuando San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, decidió verter ese término hebreo en una sola palabra, Lucifer. Literalmente, el portador de luz. Una palabra neutra, incluso bella,
que en los primeros siglos del cristianismo se usaba para describir a la estrella Venus, la primera en aparecer al amanecer. De hecho, en los textos antiguos, incluso Cristo era llamado Lucifer, el que porta la luz divina. Fue mucho tiempo después, cuando la teología comenzó a construir su arquitectura de dogmas, que esa palabra cambió de significado. La poesía se transformó en advertencia, la metáfora en enemigo, y el portador de luz en el adversario eterno. ¿Por qué? Porque el miedo es un método eficaz de control. Y pocas historias inspiran tanto miedo como la del ángel perfecto que se atreve a cuestionar a su creador. Una historia que enseña que pensar demasiado, brillar demasiado o desear saber más puede condenarte. A lo largo de los concilios y los siglos, esta idea se reforzó hasta volverse indiscutible. El orgullo de Lucifer se convirtió en la raíz de todo mal. Su caída en el origen del infierno. Su nombre en el eco de la desobediencia. Y la humanidad fue colocada en un tablero moral donde solo había dos caminos posibles: la obediencia o la perdición. Pero si uno examina los manuscritos más antiguos, descubre que la figura de Lucifer no era un enemigo, sino un símbolo de luz interior. Una representación de la conciencia que busca comprender su propio origen. El concepto de caída aparece recién en los textos apócrifos posteriores, en los escritos gnósticos y en los comentarios de los primeros teólogos, cuando el cristianismo empezaba a definir quién debía ser considerado un hereje. Es decir, la historia que creemos tener clara no nació del cielo, sino de la necesidad humana de simplificar el misterio, de dividir lo que no se comprende en dos polos, bien y mal, obediencia y rebelión. Así, Lucifer se convirtió en el recipiente donde se vertieron todas las dudas, todas las preguntas, toda la curiosidad que podía poner en peligro la estructura del poder espiritual. Y mientras el dogma se consolidaba, los matices desaparecían. La traducción latina se convirtió en la referencia oficial. Las copias manuscritas repetían las mismas frases, las mismas ideas. Y con el tiempo, lo simbólico se volvió literal. La metáfora se endureció como piedra. El mito se transformó en ley. Por eso hoy, cuando alguien menciona el nombre de Lucifer, la mente colectiva evoca al enemigo, al tentador, al ángel que quiso ser Dios. Pero esa imagen no proviene del texto sagrado original. Proviene de siglos de repetición, de miedo, de manipulación del lenguaje. Y lo que empezó como un simple poema contra un rey de carne y hueso, terminó siendo la fundación de toda una cosmología del mal. Y sin embargo, hay algo que no encaja. Algo que, cuando se observa con la mente abierta, revela una grieta en la superficie de la historia. Porque si Lucifer fue realmente expulsado del cielo, ¿por qué el texto original no lo dice? ¿Por qué no hay una sola línea que confirme esa caída literal? ¿Por qué las versiones más antiguas hablan de descender como un símbolo de transformación, no de castigo? El consenso existe, sí, pero no se sostiene sobre hechos. Se sostiene sobre la fe en una interpretación. Una interpretación que fue modificada, moldeada y amplificada hasta borrar cualquier duda. Pero las dudas, como la luz, siempre encuentran una rendija. Y es precisamente ahí, en esas pequeñas inconsistencias, donde comienza la verdadera búsqueda. Porque una vez que ves la grieta, ya no puedes ignorarla. Y detrás de ella, espera una verdad que contradice todo lo que nos enseñaron sobre el cielo, la caída y el portador de la luz. Hay momentos en que una historia empieza a resquebrajarse, no porque alguien la desafíe abiertamente, sino porque algo, en su estructura interna, deja de tener sentido. Así ocurre con el mito de la caída de Lucifer. Todo encaja hasta que lo miras de cerca.
La primera grieta aparece al leer el texto de Isaías sin las capas de interpretación que se añadieron siglos después. El profeta no habla de un ángel. Habla de un hombre. De un rey que quiso ascender al cielo, que buscó elevarse por encima de las estrellas. Y esa imagen, la del ascenso arrogante, era un símbolo muy común en la poesía del Antiguo Oriente. Representaba la soberbia del poder humano, no la rebelión divina. Entonces, ¿cómo se transformó esa metáfora en una batalla celestial? ¿Cómo un pasaje político se convirtió en la fundación teológica del mal absoluto? Ahí comienza la duda. Los manuscritos más antiguos del libro de Isaías, conservados en los rollos del Mar Muerto, muestran que el término Elel Ben Sahar no tenía ninguna connotación demoníaca. Era un nombre poético, una alusión astronómica vinculada a la estrella Venus. El portador de luz, sí, pero también el que cae cada amanecer cuando el sol aparece. Un ciclo natural, una danza de luz y sombra. No un castigo. No una expulsión. Sin embargo, en los siglos siguientes, ese símbolo astral fue reinterpretado. Primero por los traductores griegos de la Septuaginta, luego por San Jerónimo en su Vulgata latina. Y con cada nueva versión, la distancia entre el texto original y su lectura teológica se fue ampliando. Hasta que, finalmente, lo que era una metáfora del amanecer, se convirtió en el relato de una caída espiritual. Pero hay algo más. Si Lucifer fue realmente arrojado del cielo por desobedecer, ¿por qué en el Apocalipsis, el texto que supuestamente narra la gran guerra celestial, ese suceso no aparece vinculado a él? El libro de Juan menciona un dragón, a la antigua serpiente, al acusador de los hermanos. Nombres simbólicos, arquetípicos. Pero no dice Lucifer. No dice que ese dragón sea el mismo portador de luz. Esa conexión se hizo mucho después, por analogía, por conveniencia, por la necesidad de tener un enemigo con rostro, con nombre, con historia. Y ahí está la segunda grieta. Porque cuando los nombres no coinciden, las cronologías se mezclan y las metáforas se confunden. El relato deja de ser revelación y se convierte en construcción. Las dudas crecen cuando observamos cómo los primeros cristianos hablaban de la luz. Para ellos, la luz no era propiedad exclusiva de Dios, sino una sustancia divina presente en toda la creación. Los gnósticos, por ejemplo, creían que dentro del ser humano hay una chispa luminosa, un fragmento de esa luz primordial que busca regresar a su origen. ¿Y cómo llamaban a esa chispa? Luciferum. El mismo término que siglos después sería prohibido. Entonces la pregunta cambia. Ya no se trata de si Lucifer cayó, sino de si fue convertido en símbolo del mal, para evitar que la humanidad reconociera su propia luz interior. Porque si ese nombre representaba la conciencia que ilumina, bastaba con invertir su significado para controlar la narrativa. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La historia, poco a poco, fue reescrita. Las homilías sustituyeron la metáfora por la culpa. Las traducciones, por miedo a la ambigüedad, eliminaron cualquier referencia que pudiera sugerir que el portador de luz seguía siendo un aspecto del propio cielo. Y así, un arquetipo de conocimiento se transformó en el enemigo del conocimiento mismo. Hay testimonios inquietantes que confirman esta manipulación. Cartas de obispos del siglo IV advirtiendo sobre doctrinas que confunden al portador de luz con el logos divino. Comentarios de San Agustín que intentan separar por la fuerza ambos conceptos. Y fragmentos gnósticos que, antes de ser condenados como heréticos, afirmaban abiertamente: el portador de luz no cayó, descendió, para recordarle al hombre quién es. Esos textos fueron destruidos, reescritos o condenados en concilios posteriores. Pero algunos sobrevivieron.
ocultos en bibliotecas, sellados en cuevas, guardados por monjes que comprendían el poder de lo simbólico. Y cada uno de ellos contiene la misma semilla de duda: que Lucifer no fue un castigo divino, sino un movimiento cósmico dentro de la mente humana, una caída aparente hacia la conciencia. Esa idea, por supuesto, era peligrosa, porque si Lucifer no era el enemigo, entonces el sistema de obediencia sobre el que se construyó toda una religión empezaba a tambalearse. Si el ángel rebelde no representaba el mal, sino la búsqueda del conocimiento, la humanidad podría dejar de temer a la luz interior que lleva dentro. Y eso, para las instituciones que controlaban la fe, era inaceptable. Por eso la duda fue silenciada. Por eso los textos fueron reescritos. Por eso, cada vez que alguien pronunciaba la palabra Lucifer, no evocaba ya la luz del alba, sino el abismo. Pero los símbolos no mueren. Solo esperan ser comprendidos de nuevo. Y cuando uno observa esa grieta con la mente abierta, cuando se atreve a mirar lo que fue ocultado, descubre que la historia del ángel caído no fue una tragedia divina, sino una advertencia invertida, la de no perder la luz interior por miedo al juicio de los hombres. Y es aquí donde la duda se convierte en búsqueda. Porque entre los textos perdidos, los evangelios prohibidos y las voces que el dogma intentó apagar, aparecen las pruebas de algo aún más profundo. Que el mito de Lucifer oculta una verdad que no solo redefine la teología, sino el significado mismo de la luz y la conciencia. Cuando uno se adentra en los archivos más antiguos, en los pasillos olvidados de la historia religiosa, descubre que el mito de Lucifer no nació de una única fuente, sino del entrecruzamiento de muchas voces, hebreas, griegas, gnósticas y babilónicas. Cada una añadió un matiz, un símbolo, una intención. Y poco a poco, la figura del portador de luz fue moldeada hasta perder su significado original. En los textos hebreos más antiguos, Lucifer no es un ser condenado, sino un título poético. El Elel Ben Sahar de Isaías es la representación de Venus, la estrella que brilla antes del amanecer y desaparece con la llegada del sol. Un fenómeno natural asociado al ciclo del orgullo y la humildad, a la alternancia entre ascenso y descenso. Era una lección sobre equilibrio, no una historia de condena. Pero la interpretación cambió cuando el cristianismo primitivo, influido por la filosofía platónica, comenzó a dividir el universo en dualidades: luz contra oscuridad, espíritu contra materia, obediencia contra rebelión. En esa visión dicotómica, cualquier símbolo ambiguo se volvió sospechoso. Y el portador de luz, que contenía en sí tanto la claridad como la sombra, fue transformado en el enemigo del orden celestial. Si analizamos las fuentes gnósticas, especialmente los textos descubiertos en Nag Hammadi en 1945, la imagen de Lucifer se vuelve más compleja. En el Evangelio de la Verdad y en los fragmentos atribuidos a Valentín, se menciona a un ser de luz que desciende voluntariamente al mundo material para ayudar a la humanidad a recordar su origen. No es una caída, sino un descenso consciente, una misión. El portador de luz no es castigado, se sacrifica para traer el conocimiento al plano terrenal. Una idea que resuena, curiosamente, con muchas otras tradiciones. Prometeo robando el fuego a los dioses, Quetzalcóatl entregando el maíz a los hombres, o incluso la figura de Cristo descendiendo a los infiernos antes de resucitar. Distintas culturas, una misma metáfora: la luz que desciende para iluminar la oscuridad. Y es ahí donde la investigación se vuelve perturbadora. Porque si Lucifer comparte el mismo patrón que los héroes civilizadores y redentores, ¿por qué su historia fue invertida? ¿Por qué se le transformó en enemigo?
Algunos teólogos heterodoxos sostienen que la respuesta está en el siglo IV, cuando el Imperio Romano convirtió al cristianismo en religión oficial. Para unificar la fe bajo una sola autoridad, era necesario simplificar los símbolos, eliminar las ambigüedades. El bien debía ser absoluto, el mal inconfundible. Y en esa reducción de matices, el portador de luz fue sacrificado. De guía espiritual pasó a villano metafísico. De mensajero a tentador. De símbolo de autoconocimiento a emblema del castigo eterno. Pero hay un detalle que pocos conocen. En varios manuscritos latinos del siglo V, la palabra Lucifer no solo se usaba para referirse al ángel caído, también se aplicaba a Cristo. Lucifer Kinesthito Casum decía uno de los himnos más antiguos: el portador de luz que nunca se pone. La Iglesia primitiva, en sus oraciones matutinas, llamaba así al Cristo resucitado, el mismo nombre que, con el paso de los siglos, sería prohibido. ¿Cómo puede el mismo título referirse tanto al Salvador como al condenado? Esa es la pregunta que desarma todo el relato. Y la respuesta solo puede encontrarse en el contexto político de la fe. Nombrar a Cristo como Lucifer simbolizaba la unión entre luz y conocimiento. Pero nombrar al enemigo de Dios con ese mismo título significaba advertir que buscar la luz por cuenta propia era peligroso. El mensaje quedó grabado en la psique colectiva. Solo la Iglesia puede portar la luz. Si tú intentas hacerlo, caerás. La investigación también nos lleva al Talmud y a los Midrash hebreos. Allí, algunos rabinos describen a Samael, el veneno de Dios, no como un enemigo, sino como un instrumento del plan divino. Un ser que prueba, que confronta, que pone a prueba la fe de los hombres. En esos textos, Lucifer, o su equivalente hebreo, no actúa en contra del Creador, sino bajo su permiso. Un adversario, sí, pero dentro del propósito divino. La dualidad no es guerra, es equilibrio. Y sin embargo, esa interpretación más profunda fue descartada. El cristianismo occidental necesitaba un enemigo claro, una figura contra la cual definir el bien. Y Lucifer fue el candidato perfecto, luminoso, rebelde, incomprendido. El arquetipo ideal para proyectar en el todo lo que la institución temía. La autonomía del pensamiento, la independencia espiritual. La idea de que el ser humano puede encontrar la luz por sí mismo. Cuando uno junta todas las piezas, los himnos antiguos, los evangelios gnósticos, los comentarios rabínicos, emerge una imagen completamente distinta. Lucifer no fue un traidor, sino un símbolo de tránsito. Representaba el punto intermedio entre la divinidad pura y la materia. El paso de la luz a la experiencia, del conocimiento al aprendizaje. En esa transición se produce una aparente caída. Pero no hay culpa. Solo movimiento. Solo evolución. Y quizás por eso el mito fue modificado. Porque implicaba que la luz no pertenece a nadie. Que puede despertar en cualquiera. Que no se necesita intermediario para alcanzarla. Una idea que, para los sistemas basados en jerarquía, era inaceptable. Así, la investigación nos revela algo inquietante. La historia de Lucifer no fue escrita para explicar el mal. Fue escrita para justificar el control. Porque un hombre que teme al conocimiento se somete con facilidad. Pero uno que reconoce su luz interior ya no puede ser dominado. Y es justo ahí, en el límite entre lo sagrado y lo prohibido, donde encontramos el verdadero punto ciego de esta historia. No solo lo que se dijo, sino lo que se decidió callar. Porque cuando una verdad se oculta deliberadamente, no es por miedo a la mentira, sino por miedo a su poder. Toda historia tiene un punto ciego, un lugar al que la mirada no llega, no porque no exista,
sino porque alguien decidió cubrirlo con luz artificial. Y en el mito de Lucifer, ese punto ciego está cuidadosamente diseñado. Durante siglos, se nos enseñó a temer la figura del portador de luz, a asociar su nombre con la caída, con la traición, con el castigo eterno. Pero nadie nos explicó por qué esa figura debía ser tan temida. ¿Por qué había que callar su verdadero significado? ¿Por qué el símbolo del conocimiento se convirtió en el rostro del mal? La respuesta no está solo en los textos religiosos, sino en la historia del poder, en cómo las instituciones espirituales, políticas y culturales entendieron algo que la mayoría aún ignora, que quien controla el concepto de luz, controla la mente de los hombres. Imagina una sociedad en la que la luz interior, la intuición, la sabiduría, la búsqueda personal, no depende de templos ni de jerarquías. Imagina que la divinidad no está en un altar, sino en la conciencia misma. Eso fue lo que enseñaban las escuelas de misterio del mundo antiguo. En Egipto, en Grecia, en Persia, en los cultos mitraicos y en los textos herméticos. La luz no era una posesión divina, era un estado de comprensión. Lucifer, en su sentido más puro, era ese impulso interior que empuja al ser humano a cuestionar, a observar, a despertar. Pero una humanidad despierta no se deja gobernar. Y ahí nace el motivo del encubrimiento. En el siglo IV, cuando la Iglesia se consolidó como estructura de poder político, se impuso una verdad única. No debía haber más interpretaciones, ni textos paralelos, ni filosofías que ofrecieran libertad interior. Todo conocimiento debía pasar por el filtro del dogma, y cualquier símbolo que representara autonomía espiritual debía ser transformado en amenaza. Lucifer fue el primero en caer en esa purga simbólica. El portador de la luz se convirtió en el enemigo de la luz. Su nombre se usó para marcar todo lo que debía ser reprimido. El pensamiento crítico, la curiosidad, la alquimia, la introspección, la búsqueda del yo. Todo lo que podía recordar al hombre que la chispa divina está dentro, no fuera. Los concilios posteriores se encargaron de sellar esta inversión. El concilio de Nicea, el de Efeso, el de Calcedonia. Cada uno eliminó versiones alternativas de los textos sagrados. Los evangelios que hablaban de la luz interior, de la unión directa con lo divino, fueron declarados heréticos. Los monjes que los copiaban en secreto eran perseguidos. Y los símbolos que alguna vez representaron sabiduría, la serpiente, el fuego, la estrella, la luz del alba, fueron demonizados uno a uno. Así se construyó la narrativa. Y lo más irónico es que, en ese proceso, el verdadero mensaje espiritual se perdió. Que no hay caída sin propósito, ni oscuridad sin enseñanza, ni rebelión sin conciencia. Lo que no quieren que sepas es que Lucifer no fue un enemigo de Dios, sino un espejo del alma humana. Su historia es la historia del conocimiento reprimido. Cada símbolo invertido, cada palabra alterada, cada traducción sesgada, forma parte de un mismo patrón. Desvincular al ser humano de su poder interior, convencerlo de que la luz está fuera de él, que debe pedirla, no encenderla. Cuando se revisan las correspondencias ocultistas y los textos alquímicos, el patrón se repite una y otra vez. La caída no es condena, es proceso. El descenso de la luz al mundo material representa el acto de traer conciencia a la materia, pero la teología lo convirtió en culpa. Y así, lo que era iniciación se transformó en pecado. Esa inversión, ese espejo roto, es el punto ciego de toda nuestra tradición espiritual. Nos enseñaron a ver el despertar como peligro, la curiosidad como desobediencia, la sabiduría como arrogancia.
Y lo más sorprendente es que esta inversión no ocurrió solo en la religión, sino en toda la historia del pensamiento humano. Cada vez que una idea amenazaba el orden establecido, se le daba forma de tentación. El mensaje era siempre el mismo: no pienses por ti mismo. Lo que no quieren que sepas es que Lucifer no fue expulsado del cielo porque pecó, sino porque su historia podía liberar. Y una humanidad libre no necesita guardianes. Por eso fue necesario construir la prisión simbólica. Porque mientras creas que la luz solo puede ser concedida desde arriba, seguirás mirando hacia arriba. Pero si comprendes que la luz está en ti, te vuelves incontrolable. Y ese, precisamente, es el secreto que intentaron enterrar. El verdadero exilio de Lucifer no fue en los cielos, fue en la mente del hombre. Allí donde la luz y el conocimiento fueron separados. Allí donde el miedo sustituyó al entendimiento. Allí donde el ángel caído dejó de ser símbolo, para convertirse en advertencia. Y sin embargo, todo lo oculto acaba saliendo a la luz. Porque cuando entiendes que el mito fue invertido, solo queda una pregunta. Si Lucifer nunca fue expulsado del cielo, ¿qué representa realmente su historia? La respuesta está a punto de revelarse. La verdad, como la luz, no puede ser destruida. Solo puede ser distorsionada. Y cuando retiramos las capas de interpretación, los siglos de manipulación y las palabras que se añadieron por miedo, la historia de Lucifer revela algo completamente distinto. Lucifer nunca fue expulsado del cielo. Esa es la mentira más persistente, la más útil, la más peligrosa. El portador de luz no cayó del cielo, porque el cielo nunca fue un lugar físico del que se pudiera caer. El cielo era un estado de conciencia, un nivel de vibración, una frecuencia de entendimiento. Y lo que los textos antiguos describen como descenso no es una caída, es una manifestación. La luz que desciende a la materia para experimentarse a sí misma. Lucifer, en su sentido más profundo, representa la conciencia divina entrando en el mundo material. El espíritu descendiendo al cuerpo. El conocimiento eterno experimentando la limitación del tiempo. Por eso su nombre significa portador de luz. No porque se rebele contra la divinidad, sino porque lleva la chispa divina dentro de la oscuridad de la creación. Su rebeldía no fue un desafío, sino una elección. La elección de traer el fuego de la comprensión al plano humano. De permitir que la humanidad conociera la diferencia entre obediencia y libertad, entre ceguera y visión, entre fe impuesta y fe comprendida. Por eso, en las tradiciones gnósticas y herméticas, Lucifer no es una figura de maldad, sino un arquetipo del conocimiento. Un recordatorio de que el verdadero despertar comienza cuando uno se atreve a mirar dentro de la sombra, cuando deja de buscar la luz afuera y la enciende desde adentro. En las versiones más antiguas del mito, el castigo de Lucifer no es eterno, porque nunca hubo un castigo, solo una separación aparente, una fractura simbólica que marca el inicio del viaje humano. La luz olvidándose de sí misma para poder recordarse. Esa es la verdadera razón por la que Lucifer nunca fue expulsado del cielo. Porque el cielo nunca dejó de estar en él. Porque el descenso no fue una caída, sino un acto de amor. El amor de la conciencia que se fragmenta para que la creación exista. La guerra en el cielo no fue un enfrentamiento entre ejércitos de ángeles, sino el reflejo de un conflicto interno. La tensión entre el orden y la libertad, entre el silencio de la divinidad y el grito de la experiencia. El mito narra, en realidad, lo que ocurre dentro de cada uno de nosotros. Cada vez que elegimos ver,
cada vez que nos rebelamos contra lo impuesto, cada vez que buscamos entender en lugar de obedecer, el antiguo drama se repite. Lucifer no cayó, descendió, y lo hizo por nosotros. Por eso, en los textos más antiguos, el portador de luz no es odiado por Dios. Es comprendido. Es parte del proceso. La sombra no se opone a la luz. La revela. El enemigo no destruye el orden divino. Lo completa. Y esa es la verdad que se intentó borrar. Porque si el hombre entendiera que el mal no es una entidad externa, sino un estado de desconexión, se acabaría el miedo. Y sin miedo, se acaba el control. El mito de Lucifer no es un cuento de castigo, sino una guía codificada del despertar. El portador de luz nos recuerda que el conocimiento siempre tiene un precio, y que ese precio es la inocencia. Una vez que sabes, no puedes volver a dormir. Una vez que enciendes la luz, ya no puedes regresar a la oscuridad. Por eso se nos dijo que temamos al conocimiento, que desconfiemos de la duda, que obedezcamos sin mirar demasiado profundo. Porque si alguna vez entendiéramos que la caída fue en realidad el inicio del despertar, descubriríamos que el verdadero infierno no es un lugar, sino el olvido de lo que somos. La historia fue invertida. Lucifer no fue el ángel que cayó del cielo, sino el símbolo de la conciencia divina que se hizo carne, que encendió la mente humana, que nos dio la posibilidad de ver, de elegir, de crear. Y aquí está la revelación final. Lucifer nunca fue expulsado del cielo, porque el cielo está dentro de él, dentro de nosotros. El ángel caído es, en realidad, el primer portador de libertad, el primer recordatorio de que la divinidad no impone, sino que experimenta. Esa fue la verdad que se ocultó, que la caída no es el fin, sino el principio del viaje de retorno, que cada ser humano es una chispa de esa misma luz, una semilla de conciencia buscando recordar de dónde vino. Y cuando comprendes eso, el mito deja de ser un castigo y se convierte en espejo, porque el verdadero Lucifer no está en el infierno, sino en la mente del que busca. Y cuando entiendes que nunca hubo expulsión, que la caída fue una metáfora del despertar, empieza la pregunta más importante. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué cambia en nuestra forma de creer, de vivir, de entender la luz, cuando comprendes que Lucifer nunca fue expulsado del cielo? Todo el mapa de lo sagrado cambia. Lo que antes era castigo se convierte en enseñanza. Lo que parecía condena revela propósito. Y lo que nos dijeron que era oscuridad empieza a brillar con otra luz. Si el portador de luz no fue enemigo, sino principio, significa que la dualidad entre el bien y el mal no es una batalla externa, sino un equilibrio interno. Que la sombra no se opone a la luz, la define. Y que la caída no es un error, sino el punto de partida del despertar humano. Este mito, reinterpretado sin dogmas, nos habla de la conciencia descendiendo en la materia, de la divinidad experimentando la vida a través de nosotros. Tú, yo, todos. Somos extensiones de esa misma luz que decidió fragmentarse para poder conocerse. El pecado original no fue una rebelión contra Dios, sino la elección de comprender, de mirar, de cuestionar. Y ese acto de mirar, de pensar, de buscar sentido, fue lo que nos convirtió en humanos. El mensaje oculto detrás de la historia de Lucifer no es obedece, sino recuerda. Recuerda quién eres. Recuerda que la divinidad no está fuera de ti, que el cielo no es un lugar lejano al que se llega tras la muerte,
sino un estado de conciencia que se alcanza cuando despiertas a lo que realmente eres. Por eso, cuando lees el mito con nuevos ojos, te das cuenta de que el verdadero exilio no fue el suyo, sino el nuestro. Fuimos nosotros quienes, al aceptar el miedo y la culpa, nos alejamos del cielo que llevamos dentro. Fuimos nosotros quienes expulsamos a la luz. Y cada vez que renunciamos a pensar, cada vez que tememos saber, cada vez que confundimos obediencia con fe, repetimos simbólicamente la caída. Pero también, cada vez que elegimos la comprensión sobre el miedo, cada vez que cuestionamos lo impuesto, cada vez que abrimos la mente para buscar la verdad, estamos redimiendo esa misma historia. La redención no es un acto místico que ocurre fuera de nosotros. Es el momento en que recordamos que la luz nunca se fue. Si Lucifer es el portador de la luz, entonces su reflejo en nosotros es la conciencia, la capacidad de observar, discernir, crear, amar. Y comprender esto cambia todo, porque destruye el paradigma del miedo, el paradigma de la culpa, el paradigma de que somos seres caídos tratando de regresar a un cielo del que fuimos expulsados. Nunca caímos. Nunca fuimos expulsados. Simplemente olvidamos. El mito se vuelve entonces una guía psicológica. Lucifer simboliza el momento en que el alma elige encarnar, traer la luz del espíritu al cuerpo, entrar en la experiencia humana para conocerse a sí misma. Y el castigo es solo el olvido temporal de su origen, la amnesia divina que hace posible el aprendizaje. ¿Te das cuenta de lo que eso implica? Si nunca hubo un enemigo fuera de nosotros, si la sombra es solo la parte de la luz que aún no recordamos, entonces el infierno deja de ser un lugar y se convierte en un estado mental, el lugar donde olvidamos quiénes somos. Y el cielo, por el contrario, es el instante en que recordamos. Cuando comprendes esto, todo cambia. La culpa se disuelve. La fe deja de ser obediencia ciega y se transforma en conocimiento interior. La oración deja de ser súplica y se convierte en diálogo. Y la figura de Lucifer deja de ser el rostro del mal, para transformarse en el símbolo más antiguo del despertar espiritual. Por eso su historia fue temida. Porque si alguna vez la humanidad entendiera que el portador de luz no fue expulsado, sino que habita dentro de cada uno, ninguna estructura de poder podría sostenerse, porque ya no habría necesidad de intermediarios, ni de salvadores, ni de templos. Solo conciencia, solo luz. Lucifer no cayó del cielo. Descendió a ti, a tu mente, a tu vida, a tu historia. Su fuego arde en cada pregunta que haces, en cada vez que rompes una cadena mental, en cada verdad que descubres sin pedir permiso. Esa es la llama que la religión quiso encerrar bajo tierra, pero que nunca dejó de arder. El mito se vuelve espejo. Lucifer no es un ser separado. Es el proceso a través del cual tú recuerdas tu propia divinidad. La luz que se olvida para volver a encontrarse. El alma que cae solo para comprender que nunca dejó de ser cielo. Y si todo esto es cierto, si el portador de luz vive dentro de ti, entonces hay algo más. Una enseñanza práctica que pocos comprendieron. Porque esta verdad no solo cambia la historia, cambia la forma en que pides, en que creas, en que despiertas. Saber que Lucifer no fue expulsado del cielo cambia algo más que la historia. Cambia la forma en que te miras a ti mismo. Porque si el portador de luz habita dentro, significa que la divinidad no está arriba, ni afuera, sino en el centro exacto de tu conciencia. Y esa comprensión tiene poder. Un poder que siempre estuvo disponible,
pero que fue distorsionado para mantenernos dormidos. Cuando entiendes que la luz no se recibe, se recuerda. El acto de buscar cambia. Ya no rezas para ser salvado. Rezas para despertar. Ya no pides para obtener. Pides para recordar lo que ya eres. El conocimiento oculto de este mito no es teológico, es alquímico. Te enseña a convertir la sombra en claridad, el miedo en energía, el conflicto en comprensión. Eso es lo que siempre simbolizó la caída. La transformación del espíritu puro en conciencia encarnada. El proceso a través del cual la luz se densifica para crear. Y por eso el primer acto del despertar no es rechazar la oscuridad, sino integrarla, nombrarla, comprender que en cada pensamiento, en cada error, en cada contradicción de tu vida, hay una semilla de luz esperando ser reconocida. Esa es la alquimia interior. No destruir la sombra, sino iluminarla. Porque solo la luz que se atreve a descender al abismo puede conocerse de verdad. Y solo el alma que desciende en sí misma puede recordar su origen. Por eso, los antiguos iniciados no temían a la oscuridad. Entraban en ella. Sabían que era el portal al conocimiento. Sabían que la verdadera caída es no mirar. Y que el infierno más profundo es el de quien huye de sí mismo. Aplicar esta comprensión en la vida es un acto silencioso, pero radical. Significa observar tu mente cuando juzga y ver en ese juicio una oportunidad de entenderte. Significa notar tus miedos y recordar que cada uno es un reflejo de una parte tuya que pide luz. Significa dejar de pelear con lo que sientes y empezar a traducirlo. Porque cada emoción reprimida es un pequeño Lucifer, una chispa de conciencia descendida, esperando ser liberada. Cuando entiendes esto, ya no rezas de la misma manera. Ya no pides luz como si viniera de afuera, sino que te conviertes en canal de ella. El portador de luz no es un ser externo, es una función interna. Tu mente es el cielo en el que la luz se manifiesta o se exilia. Y cada pensamiento consciente es una ascensión. Esa es la enseñanza práctica del mito. Cada vez que eliges la comprensión sobre el juicio, la observación sobre la reacción, la verdad sobre la conveniencia, Lucifer regresa al cielo, no como un ángel caído, sino como una conciencia integrada. El camino del despertar no consiste en rechazar lo oscuro, sino en volverlo transparente, en dejar que la luz lo atraviese hasta que deje de tener forma. Esa es la verdadera redención, no la del castigo, sino la de la integración. Cuando el portador de luz actúa dentro de ti, no hay enemigos, no hay infierno, no hay culpa, solo el ciclo eterno de la iluminación. La luz que desciende, se olvida y vuelve a reconocerse. Así es como se aplica este conocimiento, no como una creencia, sino como una práctica. Cada respiración consciente es un recordatorio. Cada acto de presencia es un regreso. Cada mirada honesta hacia tu propia sombra es una reconciliación con el ángel que nunca cayó. Porque entender el mito no basta. Hay que encarnarlo. Hay que vivirlo. Ser portador de luz significa permitir que la comprensión ilumine tu manera de estar en el mundo. En tus relaciones, en tus pensamientos, en tus silencios. Significa dejar de temer al fuego interior y aprender a usarlo para transformar lo que tocas. Y entonces ocurre algo silencioso, casi invisible. El mito deja de ser historia y se convierte en experiencia. El cielo deja de estar arriba y empieza a manifestarse dentro de ti.
Porque cuando comprendes que el portador de luz está en cada uno de nosotros, ya no hay caídos ni salvadores, solo buscadores recordando juntos. Y esa comprensión, esa unión de quienes ya no temen a la luz, es el verdadero regreso al cielo. La historia de Lucifer no habla de un ángel castigado, habla de nosotros, de la chispa que se atrevió a mirar hacia adentro, de la conciencia que descendió al mundo para encontrarse en la materia, y en ese descenso olvidó su origen. Nos dijeron que temer la caída era ser fieles a la luz, pero la verdad es que sin caída no hay despertar. Sin sombra no hay contraste. Sin olvido no hay recuerdo. Lucifer, el portador de luz, no fue el enemigo de Dios. Fue la primera expresión del alma que busca comprender. Y su caída fue solo el eco del viaje de cada ser humano. Descender, perderse, aprender. Y finalmente volver a encender su propia llama. Quizás por eso su nombre fue prohibido. Porque recordarlo es recordar quiénes somos. Porque entenderlo es romper la línea que separa al hombre de lo divino. Porque si descubres que el cielo está dentro de ti, ya no pueden venderte el camino hacia él. El mito fue escrito como advertencia, pero se convirtió en espejo. Y al mirarte en él, ves que tú también fuiste portador de luz alguna vez, que también descendiste al mundo, que también olvidaste tu origen, y que cada instante de conciencia, cada acto de amor, cada momento en que eliges verdad sobre miedo, es un ascenso, tu ascenso. Así se cierra el círculo. Lucifer no fue expulsado del cielo. El cielo se fragmentó en millones de luces, y cada una de ellas somos nosotros, seres de conciencia caminando en la materia, buscando lo que nunca perdimos. Por eso, cuando el miedo intente aparar tu mente, recuerda esta enseñanza antigua. La oscuridad no se disuelve luchando contra ella, sino encendiendo una sola chispa de comprensión. Y esa chispa eres tú. La verdad, como siempre, permanece oculta a simple vista, no detrás de templos ni bajo manuscritos prohibidos, sino en el silencio donde la mente y el alma se reconocen. Y si llegaste hasta aquí, si algo dentro de ti resonó con esta historia, entonces ya sabes lo que eres. Un buscador. Alguien que no se conforma con las respuestas oficiales. Alguien que sospecha que la luz y la sombra nunca fueron enemigas, sino partes del mismo fuego. Así que te invito a quedarte en esta búsqueda, a seguir conectando los fragmentos, a seguir recordando lo que fue olvidado. Porque cada vez que alguien comprende, una parte de esa vieja mentira se disuelve y una verdad más profunda se enciende. La historia de Lucifer no termina con su caída. Termina cuando cada uno de nosotros reconoce que jamás fue expulsado del cielo. Si tú también sientes que hay algo más detrás de lo que nos contaron, suscríbete, comparte, comenta. No por simple apoyo, sino porque cada palabra, cada reflexión, es una forma de traer de vuelta la luz al mundo. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Lucifer fue realmente un rebelde? ¿O el primer portador de libertad? Porque, al final, tal vez la redención no sea regresar al cielo, sino recordar que nunca salimos de él.